Stranger Than Fiction es una de esas películas que vi hace años y que sentía que aunque había muchos elementos que resultaban familiares en ella, aún así se sentía que había suficientes cosas que la distinguían de otras películas y que provocaban, o sea, ciertas inquietudes o despertaban ciertas ideas. Y años después, creo que es... Ok. Ah, la película parece iniciar con un tipo de dirección, digamos, eh, altamente manufacturada o artificial, am, en donde, bueno, o sea, tenemos, por ejemplo, o sea, al inicio de la película, o sea, la primera toma es un tracking forward digital, también algo acelerado, algo no necesariamente como tan convincente, que va desde la distancia hasta los edificios y luego específicamente a un departamento, una habitación y el reloj del personaje. Tienes cosas como una cámara adentro de la boca del personaje que se está cepillando los dientes. ¿Y por qué la cámara está ahí? O sea, pero tenemos una cámara y tenemos el reflejo del personaje y no se ve, o sea, como que haya una microcámara, ¿no? O sea, con una lente y lo que sea. Tenemos pantalla dividida de este personaje se cepilla los dientes de esta manera y tantas veces al día y tantas, o sea, tantas cepilladas en cada día, etcétera. Y tenemos incluso, o sea, como, o sea, esta pantalla dividida, o sea, que es montaje, o sea, dentro del encuadre, que tenemos una toma y una segunda y una tercera y a lo mejor una cuarta toma y todo, o sea, en el mismo encuadre. Um, Además de textos sobre la imagen, de las cosas que va contando el personaje, de tantos pasos, tantas cepilladas, tantos minutos, etcétera. Y creo que es, o sea, algo interesante esta aproximación de dirección y montaje. Tal, o sea, como más constructivista que naturalista, pero también es un tipo de dirección que a mi parecer abandona muy rápido esta película. O sea, de repente hay reapariciones de solamente tal vez uno de estos elementos. Am, o sea, como en cuanto a dirección y montaje. Y es, o sea, como hasta o sea, como muy al inicio, o sea, tal vez del segundo acto. O, espera, no, todavía no. Bueno, es en el primer acto, creo, nada más. Y creo que después en el segundo y en el resto de la película no vuelven a reaparecer, o por lo menos no son igual de prominentes como lo eran en el primer acto. Y creo que existe ahí, o sea, un poco una... ah, o sea, tal vez, o sea, como un problema de incongruencia o tal vez falta de identidad estética en esta película, en donde justamente, o sea, define una forma, o sea, en la que está contando las cosas, o sea, como quiere representarlas, y después ya no. Pero no es, o sea, tampoco creo una forma tan lo suficientemente bien implementada en donde digas a lo mejor, o sea, cada acto de la película
tiene un estilo visual diferente, o tienes un estilo visual al inicio que, o sea, se va deshaciendo, o sea, a la vez que entra un segundo estilo diferente. Y tal vez en el tercer acto se combinan esos dos estilos o algo así. Y parece, o sea, que un poco también va en esa dirección, o sea, bueno, al inicio, en algún momento de la película, o sea, donde tienes, por ejemplo, o sea, todos estos números y gráficas y lo que sea. Y luego cuando el personaje empieza, o sea, a tener o sea, como que estado de estrés y confusión y qué está pasando, de dónde viene esta voz, o sea, y está distraído por otras cosas, tienes, o sea, parte de estos números y gráficas que simplemente se caen y quedan ahí en el pavimento. Y eso, o sea, es interesante. O sea, es una forma en la que representas la interioridad de un personaje de manera visual. Y después, o sea, también el mismo estrés del personaje, o sea, que tiene todo en control, todo ordenado, todo contabilizado. Y también, o sea, ya lo puedes ver en la actuación. O sea, si el personaje antes caminaba y ahora corre, si está, o sea, su expresión y lo que sea. Pero esta es otra forma, o sea, también poco común de representarlo. Y creo que funciona bastante bien. Y después, o sea, la película deja de importarle, o sea, como mostrar eso. Entonces, siento que cuando hay, o sea, además también otros momentos en donde el personaje, o sea, puede sentir estrés, o puede sentir alegría, o puede sentir calma, pero ya no se representa, o sea, como de esta misma forma, ni de una forma diferente, como lo suficientemente asociada, ¿no? O sea, si a lo mejor antes, por decir algo, ¿no? O sea, se ve de manera muy... ¿cómo se llama? De una forma muy digital, o sea, como si fuera una computadora, una base de datos, y después a lo mejor se ve como si fueran letras en cursiva, ¿no? O sea, como si fueran notas en una libreta, y hay rayones, y hay tal, y antes, o sea, pues era como lo contrario, ¿no? O sea, muy limpio, muy ordenado, o sea, y entonces, bueno, ahí podrías tener tal vez como una relación también gráfica. No abandonas este recurso, o sea, simplemente se transforma como un poco en otra cosa. Pero sí, o sea, es como si tuvieras, o sea, ajá, o sea, este recurso que después, no, o sea, pues desechas y un poco creo sin una razón, o sea, lo suficientemente, no sé, o sea, satisfactoria, ¿no? O sea, para desechar. Eh, Tal vez un poco, o sea, lo compararía, o sea, bueno. mm, Sí, no lo sé, o sea, o sea, si vas de aquí para acá y de repente, o sea, pues dices, no, o sea, como que sí voy de aquí para acá, pero ¿sabes qué? O sea, me voy para este otro lado. Pero no parece haber una justificación de, bueno, ok, ¿por qué te vas de este lado? ¿No? O sea, como que simplemente lo hace. Entonces, bueno. ah, y creo que el mismo discurso de la película no necesariamente refuerza o conecta, o sea, con eso. Am, mm, Creo que es una película, también creo que como comedia, es una película, o sea, que genuinamente, o sea, me parece graciosa y me parece divertida y me reí, o sea, mientras vi la película. Y no es, o sea, una risa incontrolable, eh, pero aún así, o sea, creo que podría ver, o sea, a pesar de que creo que es la segunda vez tal vez que veo esta película, y que no sé si la primera de principio a fin, am, creo que es una forma también interesante de comedia, en donde si bien hay como situaciones y diálogos, o sea, como un poco más estandarizados a lo que podemos ver en muchas otras películas de comedia o incluso en sitcoms y así. Un comentario gracioso y la otra persona no se ríe y pues me siento mal, ¿no? O sea, dije como algo muy tonto o lo que sea. Es como, ok, están como esas situaciones de comedia, pero también, o sea, cosas como que el personaje escucha una voz narradora y tienes, o sea, como voces diegéticas en planos diferentes. O sea, de hecho, o sea, podríamos decir que es una voz
metadiegética, o sea, que nos está narrando lo que vemos en pantalla, ¿no? O sea, mientras lo vemos. Y además, o sea, el personaje voltea y es como, o sea, ¿quién está ahí? Te escuché, ¿dónde está? O sea, todo, y que creo, o sea, que es una interacción divertida. Y ese tipo, o sea, de comedia relacionada con el sonido, ah, también, o sea, creo que no es como tan común verlo, ¿no? O sea, y bueno, o sea, es un poco, o sea, como tal vez también, o sea, adentrarse un poquito en otros elementos formales del cine para generar risas, lo cual, o sea, siempre creo, bueno, por lo menos para mí, o sea, siempre es apreciable. Am, Incluso también, por ejemplo, el hecho de tener, o sea, en algunas escenas en donde el personaje está distraído y está frente a una pared que tiene nubes. Y parece que cuando estamos, o sea, como lo suficientemente lejos, o sea, del personaje, o sea, son nubes estáticas, o sea, pero cuando nos acercamos, o sea, y tenemos un plano frontal del personaje, bueno, tal vez no es frontal, creo que de hecho es contrapicado, pero igual, o sea, bueno, cuando la cámara está, o sea, como nada más el personaje y está, o sea, igual como en esta, sino que está tratando además, o sea, de descubrir, de resolver, y un poco está, o sea, como en este aislamiento de, pues es que nadie me puede explicar qué es esto, cómo solucionarlo, y las nubes se mueven, ¿no? O sea, nubes que al parecer no deberían moverse porque son parte de un decorado, es como si tuvieras un cuadro atrás, en lugar de una televisión, un proyector. Y sin embargo se está como un poco en este movimiento, o sea, en donde pues el personaje está, tal vez, o sea, no siento que haya tal vez, o sea, como una interpretación, ¿no? O sea, como tan clara o inmediata. De hecho, incluso, o sea, si fuera tal vez una tempestad o algo así, es como de, claro, porque el personaje se siente así por dentro. Pero bueno, o sea, por lo menos sabemos que un personaje que normalmente tiene todo en orden, o sea, está como pues en este caos o en este movimiento y también en este movimiento físico, ¿no? O sea, de ir a un lugar a otro y tratar de responder, o sea, sus preguntas. Entonces, incluso, o sea, podríamos decir, o sea, que también se relaciona con el mundo interior, el conflicto interior del personaje, ¿no? O sea, mientras que otros pueden ver así como de, no, o sea, pues esto es estático, o sea, él dice como que es que hay algo más que lo que se ve, ¿no? O sea, o algo más allá que los demás no están viendo. Y que justamente, o sea, es así como que, bueno, o sea, es este movimiento o algo diferente. También, por ejemplo, una cuestión que me llamó la atención es que esto también, o sea, es algo que me pregunto cuántas veces me daré cuenta o tendré la intención incluso, o sea, de referirlo en estos videos, pero tenemos un personaje que cuando lava sus dientes, por lo menos en una ocasión que me pareció, o sea, muy llamativo, es como de, ¿por qué no narras que, o sea, empecé a lavarme los dientes y bla, bla, bla? Y utiliza la pasta, pero no utiliza agua. O sea, ni siquiera para enjuagarse, nada más escupe y después se va a la recámara. O sea, ¿por qué? O sea, los estadounidenses se lavan los dientes sin agua y no lo sé, o sea, me parece, o sea, algo también, o sea, que hay muchísimos ejemplos, especialmente en películas hollywoodenses, creo, pero me pregunto cuántos ejemplos también, o sea, podrían reunirse de, a ver, cuántas películas, ya vamos en la quinta donde hacen o algo así, ¿no? Pero bueno, igual si en algún momento de la historia los personajes sí se lavaban los dientes con agua y después dijeron como de, pues para no desperdiciar, o sea, no sé, pero... Y también, por ejemplo, bueno, Mm. Hay, ok, tal vez me voy un poco también en desorden, o sea, con estas notas, pero eh, cuando vi esta película, una de las cosas que me llamó la atención, o sea, era eh, como esta voz referencial
y reflexiva sobre lo que estaba viendo. Y eso, o sea, en ese entonces, o sea, me pareció extremadamente interesante. O sea, como una película que no es, o sea, que no te está diciendo como, bueno, o sea, la historia se estructura de esta forma y una de las formas más recurrentes es 3 actos, o sea, pero también podemos ver ejemplos, o sea, y no es eso, ¿no? O sea, no es una clase, no es a lo mejor algo que asociáramos, o sea, al documental, sino una historia que tenía un personaje y que avanzaban, o sea, las situaciones y demás, y que había eso, ¿no? Como de, ok, o sea, el personaje tiene un problema, está tratando de resolverlo, conoce a una mujer, parece que puede haber, o sea, igual como que un romance, porque se odian, entonces, o sea, como nada indica que puede haber un romance, o sea, eso es un indicativo de que sí puede haber un romance porque, o sea, convencionalmente en otras películas románticas o comedias románticas, o sea, así es como se introducen las parejas, etcétera, etcétera, o sea, pero que también era esta película que parecía además, o sea, tener un conocimiento que me dejaba un poco ver que yo no tenía ese conocimiento, que me hacía pensar o concluir que yo no tenía el conocimiento de la película. No nada más como de qué va a pasar al final y cómo va a terminar, si se muere, no se muere, quién gana, o sea, sino más bien en esta cuestión de, ok, o sea, ¿es una comedia o es una tragedia? ¿Cómo es una tragedia? Un personaje que está viendo eso, o sea, a lo mejor dice un diálogo o escucha un diálogo y lo marca, o sea, como a ver un punto para comedia, un punto para tragedia, y no vemos todo eso, pero el personaje, o sea, los va marcando y darme cuenta como, bueno, o sea, esto es algo que yo puedo también hacer, o sea, al escuchar algo o ver una situación, una interacción, puedo clasificarla, o sea, en estas dos categorías. Y no es el único análisis que puedo hacer, o sea, pero es, o sea, un análisis que ya está haciendo la película por mí, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, o sea, tipo de, cuando el personaje hace una, bueno, le pide ayuda a este profesor de literatura y dice, bueno, es importante que respondas a todas estas preguntas. Y algunas van a parecer ridículas. Y me encanta, o sea, también, o sea, porque incluso en algún momento el personaje, o sea, dice, ¿qué tiene esto que ver con lo que, o sea, con mi problema? Y le dice, bueno, o sea, al preguntarte esto y responder esto, o sea, ya descarté la mitad de las tragedias griegas. Y sé también, o sea, que no eres Hamlet. Y sé también que no estamos en un cuento de hadas. Y sé también, o sea, todo ese tipo de cosas en donde justamente, o sea, yo, pues igual, ¿no? O sea, podía ver como de, ok, o sea, siento que estamos llegando a algo, o confío en este personaje, o sea, que no son arbitrarias las preguntas, pero además, o sea, me están diciendo como qué relación tienen, y podría ser una explicación más profunda, pero también, o sea, es un poco como, bueno, puedo reflexionar también en una película y en una historia, uh, sobre su relación con estas otras formas narrativas, con géneros, con autores, con obras específicas. Y eso es algo, o sea, que pues definitivamente, o sea, tampoco no acostumbraba a hacer, ¿no? O sea, no acostumbraba a que alguien me lo dijera. Y a pesar de eso, o sea, que me parece uno de los puntos más atractivos de esta película, o sea, si no justamente el más atractivo, uh, creo que también la película a mí me resulta, no sé si insatisfactoria es la palabra, que de nuevo, o sea, esto es algo, o sea, que muy extremadamente personal, ¿no? O sea, para alguien puede ser su película favorita y la mejor película que ha visto y lo que sea, pero a mi parecer, o sea, la película tiene tal vez, bueno, ¿cómo abordar, o sea, esto? Es un poco, o sea, como si la película, como si le faltara dramatizar,
porque no todas las relaciones entre los personajes me parecen especialmente dramáticas en cuanto a su, o sea, como la satisfacción emocional que resulta de haberlas visto, para mí. Y con esto, por ejemplo, o sea, quiero decir que, por ejemplo, la relación que tiene con el personaje de Maggie Gyllenhaal, creo que, o sea, puedo ver qué pasa, ¿no? O sea, de odiarse, ¿qué digo? O sea, él no necesariamente la odia, está haciendo su trabajo, etcétera, o sea, pero que bueno, o sea, pudiéramos decir que pasan de odiarse a gustarse y que hay como esta interacción de a ver qué tanto hablamos, qué tanto nos conocemos, o sea, y luego, o sea, como irse acercando, hasta que hay un enamoramiento y una preocupación, o sea, de uno por el otro, etcétera. Ah, y puedo ver, o sea, como que está ese desarrollo, pero emocionalmente, o sea, no me resulta tan, tan intensa esa relación, ese noviazgo o ese romance. Tal vez, o sea, igual, por ejemplo, o sea, con la amistad, o sea, que tiene este amigo que también, o sea, es como medio awkward, medio, este, tal vez tímido, o sea, etcétera. Es como de, ok, o sea, le pide ayuda pues no tiene caso, o sea, y luego incluso le dice como de, oye, te puedo pedir un favor, necesito dinero, o sea, ok, o sea, sí hay como una amistad ahí, incluso también, o sea, un gesto um, o sea, como muy noble, ¿no? O sea, o significativo, o sea, o sea, en relación, ¿no? O sea, a estos personajes, y como de wow, o sea, o sea, voy a cumplir este sueño que tuve, o sea, desde hace años y que nunca realicé. Um, entonces, o sea, como que están, o sea, los elementos, digamos, estructurales y que hacen avanzar estas relaciones como una historia, ¿no? O sea, que... y aún así, o sea, siento que hay tal vez también, o sea, como una... um, pues sí, o sea, falta de emocionalidad. No necesariamente porque diga, es que necesito, o sea, que lloren más, o necesito que se griten, o necesito que, o sea, no, pero que incluso, o sea, como que en esa sencillez, o en esa timidez, o en ese tono de voz de los personajes, tal vez, o sea, pudiera haber algo, ¿no? O sea, como que, ok, con el poco tiempo que pasamos con ellos o con la cantidad de tiempo que pasamos con ellos, ¿no? O sea, media o mucha o lo que sea, um, que aún así creo que se sienta una mayor, o sea, eso, o sea, una mayor respuesta como de, wow, o sea, esto me siento muy bien, me siento... Y hay gente, o sea, que tal vez sí le resulta así, ¿no? O sea, igual como pues puedes ver o escuchar un chiste y que para nada, ¿no? O sea, te causa gracia ni una sonrisa, o sea, y que alguien más pues se muere de risa, ¿no? Pero, pero en este caso, o sea, creo que o la película debió haber como trabajado más ciertos elementos. Igual, por ejemplo, la escritora con su asistente. Tal vez lo más, o sea, que siento que hay, o sea, como más de una relación explorada o que me interesa ver más, es el protagonista con Dustin Hoffman, con el profesor. Y, y aún así, o sea, digo, es como de, bueno, y a que llega eso, ¿no? O sea, como que, ok, le pide ayuda y y a pesar, o sea, de estar como todo el tiempo, no sé, de que a ver qué, si la muerte es inminente, a ver qué podemos hacer, ¿no? Qué podemos descifrar, qué aplica, qué no aplica, cuánto control o no tiene esta voz. Y, y aún así, siento que no es, o sea, digo, es como la más interesante, pero no lo es tanto. Y eso me lleva un poco también como a, ok, o sea, una dirección que pudo haber tomado esta película o el guión de esta película es
tratar de dramatizar más estos elementos, o sea, los personajes, las situaciones, los diálogos, ¿no? O sea, como de qué tanto podemos agregar o quitar o cambiar para que tengan un mayor impacto emocional. O creo que tal vez la película debió desdramatizar más estos elementos. Y si quieres mostrar la cotidianidad de una vida y la trivialidad de la existencia, la banalidad de ser, creo que está, o sea, como perfectamente bien, pero un poco, o sea, tal vez necesitabas también, creo yo, otro tipo de dirección. Y creo que tanto el guión como, y especialmente, o sea, creo que la dirección se decanta un poco completamente por ese tipo, o sea, de convencionalismos estandarizados que creo que no aportaban o no complementaban de la mejor manera este guión. Eso no significa que el guión no tenga como en sí problemas, o sea, o por lo menos decisiones cuestionables. Pero creo que si el montaje hubiera sido tal vez más lento, si tal vez hubiéramos aislado un poco más los personajes o los hubiéramos encuadrado de forma diferente, si hubiéramos omitido esta cuestión de como que las gráficas y los números, o sea, y que luego incluso se caen y se desbaratan. O sea, me gusta cómo se ven, pero tal vez no era la mejor decisión. O sea, también, especialmente, o sea, si los ibas como a desechar el resto de la película, tal vez incluso, o sea, desecharlos desde el principio. O sea, cómo podemos, de qué otra manera podemos aproximarnos o representar esta misma vida, esta misma existencia en este orden, estos eventos. También incluso, o sea, desde el montaje, o sea, si tienes a dos personajes interactuando en una conversación, bueno, o sea, necesitas constantemente, necesitas que sea un campo contra campo, forzosamente, o lo puedes dirigir de otra manera. Necesitas que en esta secuencia haya 40, 50 cortes, o puedes hacerlo en 10 o 5, ¿no? O sea, entonces siento que también tal vez tener otro ritmo que no fuera el de tantas otras comedias románticas también hubiera servido para darle otra identidad, no nada más, o sea, para darle otra identidad a la película, o sea, sino también como complementar estos temas de, pues, lo mundano. Y entonces, o sea, creo que eh, también hubiera funcionado, tal vez incluso es más, ¿no? O sea, también cómo iluminar, cómo colorizar, que por un lado, o sea, siento que entre, o sea, un fotograma de esta película y qué sé yo, ¿no? O sea, algo de Happy Gilmore o de, no tengo idea, no sé, como que tantas otras. Realmente, o sea, no hay nada como que tan particular en esta película. Y creo que el guión también, o sea, si bien no lo mencionaba directamente, o sea, no lo sé, pudieron haber utilizado ciertos recursos, incluso si querían que se viera también, o sea, como de no, o sea, lo menos artificial, lo menos trabajado, bueno, tal vez también, o sea, hay algo ahí que pudo haber sido tratado de manera diferente, ¿no? O sea, si vas a tener una cámara fija o vas a tener un movimiento en un dolly, si vas a tener un Steadicam o una cámara en mano, o sea, una iluminación natural, o vas a tener, o sea, luces artificiales, un babenet, no sé, ¿no? O sea, entonces, siento que también ahí incluso, o sea, como que si querías darle otro tipo de realismo, también, o sea, creo que pudo haber sido dirigida, o sea, como de manera distinta, iluminada de manera distinta, montada, etcétera. Ah, y creo que eso también, o sea, hubiera
hubiera sumado a un guión que incluso si lo dejabas como está y que también podríamos decir como de bueno, pero es que estos diálogos y lo que sea, y estas relaciones de los personajes, bueno, pero la misma dirección, o sea, complementa eso. En cambio, tenemos una película que parece que está tal vez como en contradicción consigo misma. O sea, una película que quiere ser tal vez más cercana a una película como Click o Groundhog Day incluso, o algo así, a una película que pudiera, o sea, justamente, o sea, como, pues sí, o sea, como digo, agarra cualquier película que tú quieras, ¿no? O sea, que tú llames, o sea, cine de autor o cine de arte, ya eso también es como otra discusión, o sea, y dirigida como estas otras películas, y siento que eso, o sea, como que algo o una parte, o sea, muy fundamental de la película, o sea, una serie de elementos que generan significado, se pierden y entonces generan otros significados, pero que entran, creo yo, pues en conflicto en este caso, con el guión. Ahora, si hubieran sido desde el guión más desdramatizados los personajes, creo que hubiera podido también ser una versión interesante de la historia. O sea, tienes algo como muy grande, tal vez, o sea, como de, ok, no sé, o sea, no es la vida del panadero que se levanta o de la panadera y que se levanta y va a su local y luego conoce a alguien y se regresa a su casa y ¿sabes qué? O sea, pues nos enamoramos y ahora pasamos tiempo juntos y ok, luego lo atropellan. O sea, podrías tener eso, no sé, como que un poco historia de una vida o algo así. Pero tienes algo, o sea, como menos convencional, que es una persona que se da cuenta que es un personaje dentro de la historia de alguien más. Pero el mundo que habita no es como tal una novela, o sea, existen cosas fuera como del alcance o de la visión de este narrador misterioso o narradora omnisciente. Entonces, bueno, o sea, tal vez no es tan omnisciente, no está presente en todos los momentos, en todos los lugares. Ah, y, o sea, y creo que ahí, o sea, podrías tener incluso, o sea, tal vez también una contradicción, pero creo que algo que es como, o que veo mucho más definitivamente manejable o realizable, en donde, wow, o sea, imagínate, o sea, tener un poco como esta historia fantástica, y sin embargo te lo muestran un poco como si nada, o sea, o como si fuera una vida más, pero tienes, o sea, como esta extrañeza en donde dices, esto podría resultar en una historia llena de efectos especiales y lo que tú quieras, ¿no? O sea, como Matrix o Last Action Hero o lo que sea, y de una artificialidad mucho más grande, pero en cambio nos vamos como de, no, es que tenemos que reforzar lo mundano, lo trivial, o sea, la familiaridad de lo recurrente, del no pasa nada nuevo, ¿no? Entonces, y cuando pasan cosas nuevas, bueno, o sea, pues también es como simplemente decidir que quieres tocar un instrumento, porque pues eso querías, pero no es ahora sí, o sea, voy a tocar y eventualmente conozco, ¿no? A alguien que me puede poner en un concierto y toco frente a millones y realicé, o sea, no, es querer tocar un instrumento, o sea, porque te gustaba, o sea, o porque te gusta y porque, o sea, ¿por qué no? Entonces, y pensar eso, o sea, que no tienen que tener, o sea, como las cosas una conclusión dramática, o sea, o que líneas argumentales se abandonan por completo, porque también, o sea, en el transcurso de una vida, bueno, hay personas que nos encontramos y que luego tal vez dejamos de ver por mucho tiempo o permanentemente y no necesariamente, o sea, como pues en un contexto es que tiene que haber una pelea y un yo qué sé, ¿no? O sea, un asesinato, una batalla legal, o uno no, o sea, simplemente, pues ya, o sea, te topaste con alguien y después cada quien siguió su camino.
O digo, o sea, pues lo mismo incluso con digo, y algo de eso tiene la película, ¿no? O sea, el hecho de que su casa fuera golpeada, ¿no? Accidentalmente ahí por unos trabajadores. Ah, siento que, pero eso, o sea, es como de, "Ugh". Tal vez, o sea, y bueno, eso también, ¿no? O sea, no significa que todo lo desdramatizado lo valore incluso, ¿no? O sea, yo de la misma manera, o sea, tiene que ver también, o sea, con toda esta integración de elementos cinematográficos, o sea, que están a disposición de realizadores y de películas. Am, pero en este caso, o sea, creo que tal vez, o sea, hubiera funcionado mejor esta película si se hubiera acercado más a uno de estos extremos en lugar de existir un poco como incómodamente o de manera indecisa entre como estos dos espacios fílmicos, por llamarlos de una forma, ¿no? Entonces, um, creo que le hubiera servido mucho ser uno u otro. No fue el caso en el punto donde reside, es creo un poco como también el propio final de la película, que hace tiempo creía que era tal vez la única parte que me desagradaba, como de wow, pudo haber tenido un final genial y no lo tuvo, o sea, pero realmente creo que también ese problema se extiende, o sea, al primer y segundo acto. O sea, toda la película creo que existe como se refiere el personaje de Dustin Hoffman respecto al final de esta autora. O sea, creo que está bien. No es maravilloso, no es genial, está bien. Y esta película creo que es así. Toda la película es así. Al inicio pudiera tal vez parecer por momentos, o sea, que será algo genial, pero creo que desde el principio, o sea, sí tiene como estos problemas, o sea, o estas indecisiones, o estos puntos intermedios, um, o puntos que entran, elementos conflictuados y que entran, bueno, ajá, que entran en conflicto, eh, que al final, o sea, la convierten en una obra que en mi opinión está bien, pero no es maravillosa y no es genial. Habrá muchos, o sea, que estén tal vez, o sea, porque es posible, o sea, con cualquier película y con cualquier obra, no nada más cinematográfica, ¿no? O sea, que tenga sus fans, que tenga sus detractores, o sea, y que tenga la gente in between, ¿no? Que dice, pues está bien, pero me agrada y está bien, pero no la volvería a ver. Entonces, o sea, no obstante, eh, sí, creo que la película, o sea, diría yo que tiene, o sea, ah, y también, por ejemplo, o sea, la contradicción dentro del mismo guión de querer darle ciertos cierres o ciertas situaciones dramáticas a los personajes que no terminan de sentirse como tal, porque de nuevo, o sea, quieren, o bueno, o sea, tal vez no quieren, pero se alejan sin alejarse lo suficiente. Digo, tal vez la intención es que fuera algo que sí, o sea, te hiciera llorar y dijeras, wow, qué hermoso. Y no sé, que lloraras tanto como Will Ferrell en la película. Pero pues no resulta eso, ni tampoco tiene, o sea, esta simplicidad eh, que discutiblemente la obra que está escribiendo el personaje de Emma Thompson sí tiene, discutiblemente. Um, Y en nada más, o sea, bueno, diré que hay un momento de la dirección que siento que desentona tal vez con todo con el resto, o sea, de los posicionamientos de cámara. Y fue un encuadre que me gustó mucho. Y es un momento en donde el personaje de Maggie Gyllenhaal está lavando trastes y Will Ferrell empieza a tocar la guitarra.
Y de hecho también me gusta, o sea, como en la escena o una de las escenas posteriores tienes al personaje de Will Ferrell cantando con su voz y luego deja de cantar, pero inicia la canción ya o sea, como la canción real, con instrumentos y la voz original del artista y demás. Entonces, digo, si bien lo demás no me parece, o sea, como tan bien dirigido en cuanto a imagen, la fotografía de ese encuadre que tiene a dos personajes distintos, pero una está enfocada, el otro está desenfocado, una está cerca, el otro está lejos. Una tiene una paleta de colores, o sea, también de una iluminación y colorida, y otro está, o sea, más desaturado y un poco entre sombras. Y la misma personalidad de los personajes, que se corresponde también, creo, con los espacios, o sea, de la sala y la cocina. Y la geometría del encuadre, o sea, cómo el encuadre aprovecha, ¿no? O sea, los márgenes y los marcos de la puerta y demás. O sea, ahí me gustó la dirección. Y o sea, digo, un escenario también como, o sea, natural en términos de, o sea, no tienes una nave espacial o no tienes, o sea, un mundo tipo Crónicas de Narnia o algo así. O sea, es una casa, es una cocina y es una sala. O sea, como que pues lo más frecuente, ¿no? O sea, en cualquier casa, cualquier departamento, o sea, donde busques, o sea, seguro te encuentras como esos dos, ¿no? O más probable que sí a que no. Y aún así siento que ahí la dirección nos está como mejor, o sea, y eso, o sea, siento que sí hay películas, o sea, que pueden mostrar este tipo de relaciones, o sea, no de un personaje con el autor que lo está escribiendo, o sea, sino como, bueno, cómo iluminamos, cómo hablan los personajes, cómo tienen, o sea, también, o sea, la autora como un lenguaje, ¿no? O sea, o bueno, más bien un vocabulario más enriquecido al protagonista. El profesor de literatura, el de Maggie Gyllenhaal, o sea, y aún así, o sea, esto, hay películas que lo son, ¿no? O sea, pero esto pudo haber sido también, o sea, tal vez una de esas películas más intensas. Eventualmente llegaremos, o sea, a esas películas si no lo hemos hecho ya, o a esos directores, o ambos. Pero sí, esa es una película que si bien creo que como introducción no es mala y aprecio el trabajo que sí hizo bien, también creo que queda lejos de ser algo pues mucho mejor. Lo cual podrías decir como de, bueno, cualquier película, pero no, o sea, como de eso, ¿no? O sea, si ponemos como estas escalas de comparado con quién o con qué, o sea, es como de, pues ahí pudo haber estado, pero no, también definitivamente no. En cuanto a los personajes, diré, y bueno, específicamente los actores, me parece que todos hacen un buen trabajo. Me agrada también, o sea, Will Ferrell no es un actor que yo destaque demasiado, lo tenga como muy presente tampoco o sea, sé que actúa en muchas películas y es protagónico en otras y es popular y demás. Donde lo he visto más suele ser, o sea, un tipo de actuación también muy, muy exagerado, lo cual puede tener o sea, sus logros o sus aspectos positivos. O sea, también sé que yo he visto actuaciones así, o sea, de lo más caricaturescas y que son, o sea, a mi parecer impresionantes y bien hechas o muy bien hechas. Y en este caso, o sea, me sorprende un poco también ver a un actor que normalmente asocio con ese tipo de actuación, las vea o no, realizando un trabajo, o sea, bastante estoico, o sea, no insensible. Porque igual, o sea, el personaje se preocupa y llega a tener, o sea, también momentos y entonces, o sea, el personaje empezó a agitar la lámpara pues, sin razón aparente
o sea, también momentos de llanto y demás, y creo que es lo suficientemente convincente, o sea, como esta persona que es, o sea, como que un poco desajustado, tal vez diríamos inadaptado, pero sin ser un personaje marginado, o sea, de hecho incluso diría que tal vez el personaje no se da cuenta, ¿no? O sea, si otros un poco se divierten como de, a ver, o sea, pero pues no lo insultan, ¿no? O sea, ni lo empujan o lo intimidan o algo por el estilo, o sea, entonces parece que tiene, o sea, como una vida, tal vez también es, o sea, como que bastante libre de emociones significativas, positivas o negativas, pero pues es una vida como funcional y estable. Y este personaje, o sea, creo que también refleja eso, o sea, sin ser un personaje eufóricamente alegre, pero tampoco es, o sea, un depresivo, o sea, pues es alguien que parece que está bien, ¿no? O sea, como que está en control o que está tranquilo, incluso si llega a tener sueños abandonados o insatisfacciones y otras cosas. Um, Aún así diría que es, o sea, un trabajo, o sea, como que bien hecho sin ser como especialmente sorprendente. Y todos los demás, o sea, creo que están bien casteados, cumplen, o sea, con sus líneas, o sea, son lo suficientemente carismáticos, y creíbles en sus papeles, o sea, Dustin Hoffman como el profesor, Queen Latifah como el asistente, o sea, todos funcionan bien. La única que funciona excelente es Emma Thompson. Emma Thompson, con el guión que tiene, o sea, todo de ella, o sea, está perfecto, o sea, además en esta película. Digo, habrá papeles y lo que tú quieras, bueno, o sea, donde vale la pena, ¿no? O sea, también como considerar ahí cuáles son los elementos en juego. Pero aquí, o sea, no nada más como la ropa que utiliza, el cabello corto, desaliñada, bueno, desaliñada ella también, descalza mientras escribe. Y también, o sea, estos ojos de cansancio que más allá del estilista que le revuelve el pelo y el maquillista que le pone así como de a ver que parezca desvelada o lo que sea, ella, la forma en la que habla, la forma en la que se mueve, incluso, o sea, por ejemplo, cuando el personaje de Queen Latifah la conoce y dice, sí, me dijeron que era graciosa. No es, o sea, un chiste especialmente bueno ni inteligente, creo, o sea, como que, wow, no manches, nunca se me había ocurrido eso, o algo, o sea, no es tan destacable el chiste, creo. Pero, o sea, siento que ella me convence, o sea, lo suficiente. También como esta autora desesperada, o sea, que tiene este writer's block y que no obstante, pues sigue preparándose. O sea, no es un proyecto abandonado. Sale a la calle, busca, o sea, se imagina cosas y todo eso, o sea, es para escribir, para salir de este bloqueo. Y me encanta un poco eso, o sea, también, o sea, como que sí sigue comprometido, o sea, con este libro. No sabemos si antes lo quiso abandonar o lo abandonó y regresó, lo abandonó y regresó, o sea, pero sabemos que en este momento, o sea, sigue, tiene la intención de escribirlo y completarlo y publicarlo, o sea, entonces siento que, no, o sea, no se me ocurre alguien que hubiera hecho un mejor trabajo. Y sí, ¿no? O sea, existen otros ejemplos de otros actores, actrices, y que hubieran aportado algo diferente que Emma Thompson no aporta o no podría aportar, pero en este caso es como, wow, o sea, me encanta Emma Thompson en este personaje, que probablemente no es de sus personajes más populares o destacados o nominados, premiados, o sea, pero es como, siento que eso, o sea, también como con lo poco que tiene, me encanta, y me encanta, o sea, de hecho, diría que su conflicto incluso me parece más interesante que el de Will Ferrell, lo cual, cada quien, ¿no? Pero más que un personaje que descubre que va a morir y que intenta evitar esa muerte,
se me hace mucho más, o sea, un conflicto mucho, o sea, como que ese personaje ya sabe lo que quiere y entonces pues va a buscarlo, ¿no? O sea, va a tratar de resolver ese problema para conseguir lo que ya sabe que quiere. En cambio, o sea, el personaje de Emma Thompson es como, bueno, el conflicto de... O sea, imagínate que estás escribiendo una gran obra, que eso es tu vida, que, o sea, eso es como literal, a lo que le dedicas todo tu tiempo, o sea, y por el que estás bajo la lluvia frente a un puente y que vas a un hospital a ver enfermos y lo que sea, y que algo que tiene tanto valor para ti, al grado que le dedicas tu vida a eso, resulta que tienes la posibilidad de matar a alguien para terminar tu historia como tú querías terminarla. Pero si lo haces, esa persona resulta que existe en la vida real y muere o morirá en la vida real. Y tienes un personaje, o sea, digo, habrá personajes que digan, no, definitivamente, o sea, ya no lo voy a publicar, devuelvo el dinero, lo que sea, todo lo que me paga. O sea, hay también diferentes como alternativas para eso. O decir, no, claro que lo escribo, ¿no? O sea, no me importa, o sea, ni lo conozco, lo que sea. Pero si tienes un personaje que sí le importa, entonces, ¿qué decisión tomará ese personaje? ¿Qué le importa más? O sea, alguien que no conoce, pero que sabe que morirá por lo que escriba, o su obra. Y ni siquiera, o sea, por decir como de porque esta es la obra que me volverá inmortal o algo así, o sea, simplemente la obra, o sea, por terminar la obra de la mejor manera en que puede resultar esa obra. Entonces, y digo, sí es cierto que hay también ahí como cierta, o sea, hay cosas que digo como de realmente es tan buena esta autora. Y yo no soy alguien que lea mucho novelas, pero, o sea, creo que Emma Thompson es lo suficientemente convincente y la misma narración, pero también siento que esto se acerca más a, bueno, o sea, el hecho de decir, creo que es una obra maestra en un, o sea, como en un historial o sea, ya impresionante de grandes obras. Y creo que también, o sea, hay, o sea, y eso, la película tiene definitivamente como que dentro de su discurso estas cuestiones, por ejemplo, no nada más de la banalidad y de la cotidianidad, o sea, también de la muerte. Y el hecho, o sea, de todos vamos a morir, o sea, y es inevitable. Y que, o sea, también esta conversación de, bueno, o sea, pues no, o sea, no hay... no hay forma en la que puedas tener una muerte más poética, más significativa que esta, ¿no? O sea, entonces como que pues ya, o sea, como que acéptalo. Y o sea, no quieras cambiarlo. Um, y creo que ahí, o sea, de hecho también, incluso, o sea, pudiéramos, y la misma muerte, o sea, el hecho de cómo un evento trivial puede resultar en la muerte de una persona, como un ciclista mal atravesado en el momento equivocado, a la velocidad equivocada, o sea, puede provocar que un autobús golpee a alguien. Y en este caso, o sea, digo, iban a golpear al ciclista, o sea, también digo, Will Ferrell pudo no haberse lanzado a protegerlo, nadie más lo hizo, pero también como eso, incluso el hecho de decir, o sea, como 3 semanas antes, o sea, poner tu reloj a una hora así ligeramente equivocada, es como de, bueno, o sea, ¿qué problema puede causar eso? Y puede resultar, o sea, incluso en tu muerte. Y el hecho de decir, bueno, o sea, si nos vamos lo suficientemente atrás, podemos llegar, o sea, a ese momento en donde si hubiera estado un minuto antes, un minuto atrás, 30 segundos antes, 30 segundos atrás, o sea, es como ya eso te habría hecho llegar más tarde, no ver al niño, no poder salvarlo, o sea, o haberte ido en el autobús anterior, etcétera. Y justamente, o sea, digo, eso también creo que está presente,
no nada más ahí, o sea, también, por ejemplo, el cuando Will Ferrell pide ayuda y dice, no, hace 10 segundos dijo que no podía ayudarme. Y Dustin Hoffman le dice, fueron 10 segundos muy reveladores. Y eso sucede, o sea, también en nuestras rutinas o vidas no rutinarias, en donde igual, ¿no? O sea, podemos encontrarnos con muchas personas no significativas o podemos ir a lugares que bien podrían ser nuevos, pero que no se ven mucho más, o no tienen un impacto mucho mayor a cualquier otro en el que hemos estado, eh, hasta que de repente, sí, por alguna razón, ¿no? Entonces, o por varias razones. Entonces, igual, por ejemplo, no sé, esta parada de autobús de todos los días o de lunes a viernes y hoy resulta ser, o sea, diferente a los demás. Entonces, hay ideas, o sea, muy, muy interesantes y que aplaudo que estén en esta película. Hay por ahí también, o sea, ah, hay un discurso político incluso que, que la película no reconoce demasiado. O sea, reconoce verbalmente, o sea, no es como tal una trama. Eso también, o sea, por ahí podría estar, o sea, es un poco también eso, como que ah, hay cosas que digo, o sea, como que si pudieran estar más diluidas y permear en todo lo demás, pero bueno, o sea, también existe, ¿no? O sea, este discurso sociopolítico especialmente relacionado con impuestos, con anarquismo, con formas de organización, uh, económico, ¿no? O sea, la cuestión de los impuestos, recaudación de riqueza, distribución de riqueza a partir de un estado regulador que dice, o sea, pues si se va a hospitales o si se va a salarios, o sea, o a lo que sea, o sea, bueno, también ahí, independientemente, o sea, de que los personajes quieran seguir discutiendo eso en 2, 3, 5, 10 escenas en toda la película, es como, bueno, o sea, ya está presente, también podemos incluirlo y ver cómo se relaciona con lo demás. Algo curioso también que podemos decir al respecto, creo que es como hacia el final de la película, la muerte que también, o sea, no me parecía ni bella ni eh, o sea, como ni wow. También cuando Dustin Hoffman decía como de que es lo más bello y más poético, es como, ¿lo es realmente? O sea, y por lo menos cinematográficamente diría que no. Eh, Dramáticamente dentro de esta historia, o sea, tampoco no me lo parece. Pero es curioso también como ya enamorados, Will y Maggie, o sea, hay por ahí tal vez una lectura de cómo podemos cambiar nuestras perspectivas o afiliaciones políticas o ideológicas por la persona que queremos. O sea, por alguien que se preocupa por nosotros, pero específicamente, o sea, pues alguien por quien sentimos un afecto como significativo. También, por ejemplo, las cuestiones de, bueno, o sea, si... O sea, qué tanto, por ejemplo, controlamos de nuestras vidas en relación, es un poco, o sea, desde una perspectiva literaria, si somos personajes activos y hacemos que las cosas sucedan. Pero también esta idea de trata de no hacer nada tal día, no contestes el teléfono, no abras la puerta, no salgas, no veas a nadie, o sea, como de a ver si, o sea, nada que pueda hacer que la trama avance.
a ver si la trama te encuentra a ti. Y eso es cierto, ¿no? O sea, digo, tú puedes haber tomado la decisión de, ok, el día de hoy yo no trabajo, o el día de mañana no trabajo y me quedo en mi casa y veo televisión, o leo libro, o lo que tú quieras, pero decir, ¿y qué tal que una constructora, o sea, con maquinaria pesada, pues destruye, o sea, pues una pared o un cacho de pared de mi casa, ¿no? De mi departamento. Entonces, también eso, o sea, o qué tal que se atraviesa un niño y bueno, o sea, también tomo la decisión de ayudarlo, pero pues resulta que viene un camión y me golpea. Entonces, o sea, también hay pues por ahí esta cuestión de cómo en la vida es como un diálogo constante entre las decisiones que tomamos, incluso por ejemplo, ¿no? O sea, también cuando Dustin Hoffman le dice, ¿no? O sea, como de que, ay, pues dijiste que había este personaje que te odiaba, que tal vez había una relación, explora eso. Y ok, o sea, podemos tomar pasos en dirección a diferentes lugares, ¿no? O sea, tocar una guitarra, tomar clases de campamento espacial o lo que sea. Um, pero también, o sea, hay circunstancias ajenas a nuestro control en donde, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, el hecho de que se encontrara con Maggie Gyllenhaal es como, digo, él trabajaba en esa empresa, o bueno, en esa institución de cobrar impuestos, pero qué tal que a alguien más le asignaba, no sé, el caso de Maggie Gyllenhaal, o qué tal que había otro trabajador y entonces, o sea, es alguien más quien va a recibir a Will y ya no hay como esta cuestión de posible enamoramiento. Entonces, o sea, igual como de, bueno, no sabes qué va a pasar, a quién te vas a encontrar, qué malentendidos ocurrirán, este, o sea, tú como puedes tomar la decisión de girar a la izquierda, pero no sabes, o sea, quién tomó la decisión de girar a la derecha y resulta que va a chocar contigo, ¿no? Entonces, siento que también, o sea, ya está como padre eso. También, por ejemplo, la inspiración de Emma Thompson con las manzanas y de estar buscando en un hospital y accidentes de tránsito y demás y decir, bueno, es que podría ser algo tan simple, ¿no? O sea, como de, oh, y ya lo encuentra. Y ni siquiera es como tal de, ay, el personaje se resbala con unas manzanas o algo así, sino, digo, es un elemento detonador, o sea, o bueno, sí, detonante de la imaginación en esta autora, que aunque haya escrito ya muchas cosas, pues puede suceder, o sea, que también, o sea, como que trates de avanzar como para llegar a cierto resultado, pero es como, pero qué camino tomo, ¿no? O sea, como podría hacer esto, pero también podría hacer esto y esto no tiene sentido, ¿no? O sea, entonces como que esta opción la rechazo inmediatamente, o sea, pero también como, bueno, un poco, o sea, también me gusta, o sea, digo, ahí también hay como tal vez algo que se puede interpretar, o sea, respecto a si dejamos de tomar decisiones por querer tomar la correcta, y entonces no tomamos ninguna, pero también creo que, o sea, me gusta como, como la película muestra este momento de inspiración que hay veces que puedes, o sea, sí forzar la inspiración y estar buscándola y tratar de escribir lo que sea, y escribir lo ideal también en ese proceso, pero también cómo puede haber veces en donde, ok, o sea, como activamente traté de buscar la solución tantas veces, ¿no? O sea, tales días, en tales lugares, y sin embargo puede llegar de manera fortuita, ¿no? También. O sea, que ya tu mente también pues está como que, pues eso, o sea, pensando en eso y tratando de resolverlo y, o sea, pues también puedes reconocer un evento como aleatorio o insignificante para alguien más como tu respuesta ideal. Um, en fin. Uf. Hay un silencio dramático por ahí, muy breve en la película. De nuevo, un poco como
como acercándose a esa artificialidad del cine en donde en un momento, o sea, dramático para Will Ferrell, o sea, todo lo demás se calla y entonces tenemos una lectura diferente, o sea, también como de un poco cómo recibimos, ¿no? O sea, esta información o lo que nos dijo Dustin Hoffman, o sea, pues no es, o sea, como que, bueno, todo lo demás deja de ser importante, ¿no? Se calla porque solamente escuchamos, no escuchamos nada más después de esto que era, o resultó ser muy importante. Will Ferrell no debió recordar cuando despertó en el hospital y dijo, esto, si hay alguien que sepa, o sea, como algún neurólogo por ahí o traumatólogo, no sé, pero me parece que después del golpe que recibió Will Ferrell y que al parecer lo desmayó, o sea, no significa que no podía salvarse o que no podía, o sea, que no es apto para una rehabilitación y estar completamente bien otra vez. Pero creo que no debió recordar, o sea, a ese niño. O sea, lo último tal vez debió ser caminar hacia la parada del autobús, pero ni siquiera recordar que estuvo ahí. Si ya llevaba mucho tiempo, tal vez recordar que estaba en la parada del autobús, pero no recordar que lo golpeó un camión, o sea, ni nada. O sea, como, digo, no son irrecuperables esos recuerdos, pero incluso entonces, si sucede, o sea, también me parece que tiene que ver con un tiempo pues de terapia, o sea, no es que despiertes y ya lo tienes, o sea, porque justamente al ser como la memoria más reciente o más cercana al evento, o sea, esa parte, pues en general se pierde. Pero bueno, tampoco soy un experto. Y por cierto, cuando Will Ferrell menciona, tienen esta discusión sobre las galletas y dice, te las puedo comprar y eso estaría bien. Y ella se enoja y él se va. Después dice, tratabas de hacer, o sea, hiciste esas galletas para mí. Tratabas de mostrar un gesto amable y yo lo arruiné todo. Es una escena bonita, pero yo no me doy cuenta tan rápido de las cosas. Tampoco tan lento.